Estamos en contacto ya con Laura. Estoy ¿Cómo te va, Laura? Escuchándote, que me quedé en el aire porque justo entré yo y me perdí cuando decías que proponía una reforma. ¿Dualde estabas diciendo? No, Eduardo, escribe una nota, Eduardo Menem. Eduardo, por eso. No, Eduardo Menem. Escribe una nota que es muy interesante el porque él habla del expresidente. Efectivamente, el hermano que fue senador. Sí. Que se lo reconoce en realidad como un jurista bastante destacado, por lo que yo sé. Sí. Y hay incumplimientos por omisión, ¿no? Y uno de esos incumplimientos, por ejemplo, es la acción de amparo, sí, que se incluye en la Constitución y que es protección de derechos y que sobre todo el principal, diría yo, es el del ambiente. Después también es a la competencia, al usuario, al consumidor. Es decir, que cada uno de estos actores afectados pueden interponer un recurso de amparo. Y esto es bastante interesante porque son de incidencia colectiva y no tienen ya el carácter que hubieran tenido antes de la reforma, donde se afectaban, por ejemplo, un ambiente destruyendo árboles, por ejemplo, en una zona, en un terreno próximo a tu vivienda. Si vos no tenías una afectación directa porque eras heredero o lo que fuera, sobre ese terreno no tenías ningún derecho de peticionar absolutamente nada. Y ahora, en cambio, sí podés plantear un amparo, porque aunque el terreno no sea tuyo, porque en realidad estás planteando una cuestión ambiental que afecta a los derechos del conjunto, del barrio, de la comunidad, de la sociedad en general. Y creo, y de la misma manera, el tema de la competencia, el tema de los consumidores, y de la misma manera, y lo hablamos el otro día con Polino, una de las grandes deudas del Congreso Nacional es que hace 10 años que no hay defensor del pueblo. Exacto, de la nación. Pero es una cosa increíble, 10 años sin, y además da la impresión de que este año tampoco se va a resolver, y vaya a saber cuándo se resuelve, de manera que una institución que surge de la Constitución y que el primero que debería respetarlo es el Congreso Nacional, porque ahí están los senadores y los diputados, ellos mismos no respetan la Constitución Nacional. Es la anomia de la Argentina, ¿verdad? Pero además de eso, vos fíjate qué temas tan interesantes hay entre tantos para tratar, y desde los programas que se autodefinen o denominan de periodismo y que hacen periodismo político. Yo veo que hace una semana están en un conventillo entre Peña, la actriz, y el impresentable Fernando Iglesias. Y parece realmente falta la bruja del 71 y el Chavo y ya estamos todos, don Ramón, y bueno, y horas y horas y horas en ese entredicho que tienen que resolverlo entre los dos y a otra cosa, cuando están estas cuestiones y tantas otras para debatir y para tratar de encauzar y ponerse de acuerdo, aunque sea en una cuestión tan elemental que acá ni opositor ni oficialista tendría por qué estar en desacuerdo en nombrar al defensor del pueblo, por ejemplo. Y estamos en esas estupideces cuando el mundo se está cayendo a pedazos a todo nivel, desde lo social, lo político, este tema de la pandemia en el medio, la crisis ambiental tremenda que está arrasando con parte de Grecia, Turquía, en la India inundaciones, el norte de Europa bajo agua, pérdidas de cosechas inclusive. Ahora estamos en otro. Parece que Argentina fuera, no sé, Hercóbulus de ese planeta que anda por ahí, unos nuevos que han encontrado, un exoplaneta, un exopaís, en vez de un exoplaneta, un exopaís, que vaya a saber en qué mundo se pretende insertar, porque no sé si en todos los países se hablan tantas estupideces como en la Argentina, pero horas y horas y horas de cosas, la verdad que no tienen ninguna trascendencia, que no tienen ninguna importancia, conventillos en torno a, le dije, me dijo, y se pierde un tiempo fundamental cuando estamos en una crisis muy importante, además de la crisis nuestra, estamos dentro de una crisis global. Sí.
pero no se puede creer. No sé si te pasa lo mismo, vos que parece. Bueno, no, lógicamente, es decir, yo creo que los medios de comunicación deberían tener una agenda que no es la agenda de vender noticias, aunque de eso se trata porque se transforman en definitiva en medios comerciales que lo que tratan es vender noticias, y su mercancía, en lugar de ser, qué sé yo, zanahorias o naranjas como en una verdulería o clavos y tornillos como en una ferretería, o prendas en fin, en una tienda, ellos venden noticias. Y entonces, pero claro, la diferencia es que ellos tendrían que tener una responsabilidad social. Eso estaba pensando. La responsabilidad, ¿dónde está? De efectivamente. Comunicar. Y entonces deberían decir, bueno, la agenda, ¿por dónde la empezamos? Y bueno, la empezamos por la crisis social, después seguimos por la crisis ambiental, después y finalmente puede haber una sección de chismes. Sí, pero que dure un medio programa, ponerle un cuarto de programa, pero semanas. Son temas semanas. Cuando fue lo de Maradona, semanas, meses hablando exactamente de lo mismo. O sea, ¿dónde está? ¿Están alienados los periodistas o qué les pasa, digo yo? Yo creo que es una sociedad que busca huir de los problemas, que no quiere decir, uy, no, yo ya lo sé. Aunque no lo sepa, dice, ya lo sé. Entonces yo busco distraerme y bueno, es como que si no observo lo que está ocurriendo no ocurre, cuando en realidad de lo que se trata justamente es impedir que siga ocurriendo lo que nos lleva al precipicio. Es decir, la acción de la gente debería ser también de responsabilidad. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los medios, un sistema educativo que en la Argentina tampoco no está formando correctamente a los chicos. Y entonces, bueno, se produce una demanda totalmente distorsionada de información y los temas importantes quedan a un lado y los temas virtualmente sin importancia tienen los títulos de los diarios. Ayer, las primeras 7, 8, 10 notas del diario más importante de la Argentina eran sobre Messi. Y de los otros diarios igual, todos empezaban con el tema Messi, porque Messi no iba a poder renovar con el Barcelona. Y vos decís, la verdad es que irá al PSG, qué sé yo a dónde irá, pero podrían tener un cuadrito de ese tema, claro, pero no todas las notas y toda la atención puesta. 50 caracteres. Claro, pero bueno, pero da la impresión de que eso vende. Bueno, sí, pero además en el tema, entrándonos ya al tema político partidario, cuando vos ves el desfile de candidatos, primero que están siempre los mismos, parece que están clonados, porque siempre los mismos, ¿no? Parece que no hay otra cosa que los que ya estuvieron, ya todos gobernaron. Ahora cuando querés escuchar, no dicen nada, o sea, hablan del otro. Sí. Hablan mal del otro. Parecen esos conventillos, esas vecinas que se sacan el cuero en el edificio y que, o sea, la campaña es hablar mal del otro. Digamos, habría que hacer un debate sobre los temas fundamentales, a ver qué se les ocurre de nuevo de todas las macanas que hicieron hacia el futuro. Así es, y yo escuché lo de Randazzo, por ejemplo, que hay una imitadora de Cristina, me dio vergüenza ajena. No lo podía creer. Yo quiero decir, y déjame que te diga esto, porque si este señor tiene eso para proponerle a la Argentina, primero, gracioso no es. Segundo, él nunca estuvo, pero estuvo en el tren cuando la señora dijo, vamos rápido antes que nos lleven puesto, después de la tragedia de 11, y le festejó el chiste. Estuvo también presente cuando la Argentina perdió millones de hectáreas desmontadas, deforestadas, que fueron parte de este gran desastre que hoy tenemos ahora y que ahora nos vamos a ir introduciendo en el tema. Estuvo también cuando los sobreprecios de las obras públicas, algunos le llaman causa fotocopias, otra causa cuadernos, pero la realidad es que ahí estaba todo el círculo rojo metido también, porque eran los que pagaban los sobreprecios que les cobraba el Estado, o sea, nosotros.
y que ahí no queda, por eso creo que es una causa que no se va a dilucidar, no va a llegar nunca. No, porque va a quedar todo el poder económico, porque ahí no falta ninguno, hasta Roca, creo que está Techín, sí, también. Están todos, o sea, va a haber un pacto de impunidad. Pero, ¿qué te parece? Olvídense de esa causa, olvídense porque están todos prendidos. Sí, claro. Entonces, siempre estuvo, ahora no, dice que no estaba, o sea, y presenta eso de mal gusto, porque además insultos en el medio. Si eso es si ese es el camino, si ese es la tercera vía, o si ese es el, Dios mío, yo creo no tienen asesores de imágenes, no, o creen que la gente es idiota y además amnésica, porque hay que olvidarse de todo lo anterior, ¿no? Sí, yo creo que hoy todo es llamar la atención. Claro, pero entonces, llamar la atención porque te podés desnudar y atarte al obelisco y vas a llamar la atención. Y sí. Y capaz que te va a votar mucha gente porque soy candidato y tal, algunos que son los nudistas te van a votar. Pero se ha perdido, lo básico. Hay muchas maneras de llamar la atención. Ahora, la responsabilidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque estamos en una situación muy compleja, muy complicada. Creo, ¿no? Como para andar haciendo esos pero muy complicada. Por eso, a ver, yo he planteado, lo lamento, me pongo una mano en el corazón, pero el gobierno no va a salir, este gobierno adelante, porque directamente no es que no tiene propuestas, no tiene ni siquiera un diagnóstico correcto. La dirigencia política, cuando vos vas al médico, ¿qué tengo, doctor? ¿No? Le preguntás y el tipo te dice, después de revisarte, te dice tiene tal cosa. Y ahora, y entonces el tipo dice una terapia para que vos te recuperes. Eso tiene que hacer la política. La política tiene que explicar por qué la Argentina entró en este tobogán hace ya décadas, después de haber experimentado todas las recetas liberales, todas, es decir, si haces memoria, en el 82 la dictadura estatizó la deuda de los grandes grupos económicos. Después a Raúl Alfonsín se le pidió que reconozca la deuda inmoral y corrupta de la dictadura, y eso lo impuso el Fondo Monetario y el gobierno de Alfonsín lo aceptó. Después vino el gobierno de Menem y no solo aceptó eso, sino que hizo el plan Brady y entregó todas las empresas del Estado, porque si entregábamos todas las empresas del Estado ya no iba a haber déficit fiscal, pero no previeron que como no hubo inversiones íbamos a tener millones de pobres, y entonces el Estado, que no puede hacer abandono de personas, iba a tener que gastar en sostener a los pobres, pero no se habían dado cuenta ellos. Y después, bueno, y así seguimos, hemos hecho todas las políticas liberales y hoy los medios de comunicación te dicen que López Murphy... Que gobernó el socialismo, te dicen. Y encima te dicen, un partido de 125 años que no gobernó nunca y que merece en algún momento tener el gobierno de la Argentina para mostrar que se puede gobernar de otra manera. Sí. Y bueno, pero tienen el monopolio, el control de la comunicación, y lógicamente los tipos cierran las posibilidades de que algo ajeno a sus intereses pueda desarrollarse. Y lamentablemente son parte de la decadencia. Es decir, los grandes medios de comunicación, no solo Clarín, los grandes medios de comunicación, de un lado y del otro, son parte del problema y no de la solución, son parte de la decadencia en la que estamos insertos. Y la verdad es que tampoco te ofrecen ningún tipo de diagnóstico serio para que uno diga, bueno, a partir de este diagnóstico por lo menos podemos discutir qué medidas se pueden llegar a tomar. Nada, están en otra cosa. Pero metámonos en el tema que te traía hoy. Exacto. Un informe en junio de 2021, ahora hace poquito, la Sociedad Argentina de Pediatría emite un informe que es en relación a el impacto de los agrotóxicos en la salud infantil. Uh-huh. Lo más interesante es que habla de agrotóxicos, no habla de fitosanitarios, de buenas prácticas de manejo, claro. Las cosas por su nombre. Efectivamente. Efectivamente. Y justamente se basa en un montón de estudios de campo incluso que se han hecho, en torno a analizar qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en una zona, en una región o en una ciudad donde se produce en forma intensiva con el paquete tecnológico tradicional, que es los agroquímicos, distintos tipos, el glifosato, el familiar, creo que para la gente, pero son muchos,
y también las semillas resistentes a este tipo de herbicidas, semillas transgénicas. Bueno, en ese informe da cuenta que acá hay un problema de perros, pero bueno, voy a tratar de seguir concentrándome justo Clarín ahora. metió ese perro ahí. Lo toma como un problema de salud pública, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud da cuenta que el 40% de las, ya que nos estamos ahora preocupando tanto por los niños y por los niños que enferman supuestamente, por los datos que hay, en un 0,17 por cada 100.000 de COVID, y de ese total el alto porcentaje tiene enfermedades de base o comorbilidades, pero acá la OMS dice que el 40% de las enfermedades infantiles es por factores de riesgo ambiental y que afecta específicamente a menores de 5 años. Eso produce cada año 3 millones de decesos en niños menores de 5 años. 3 millones de decesos. 3 millones de decesos. Los niños de 5 años son un 10% de la población mundial. Y esos problemas, causas enfermedades ambientales, tenemos desde intoxicaciones, gases o ambientes tóxicos, aguas contaminadas, y este tema que nos introduce a lo que hoy dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, hay estudios realizados por pediatras y hacen un relevamiento en esas zonas y encuentran que las enfermedades, distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades degenerativas, el cáncer, enfermedades relacionadas con el sistema, con las hipotiroidismo, abortos o malformaciones, se incrementan. Por ejemplo, la tasa de cáncer se incrementa 5 veces y todas las patologías también. O sea, hay un promedio, se sabe más o menos en cada lugar, en cada país, cuánta gente muere de cada enfermedad. Bueno, en este caso se quintuplican y está relacionado con lo que sucede alrededor. Bueno, varios pediatras hicieron estudios de campo. Hay una localidad que fue Montemaíz, donde allí trabajó el doctor Medardo Ávila. Después en la ciudad en Rosario, con médicos, incluso estudiantes de medicina, también en Tandil, en la Universidad del Centro. En fin, son todos estudios de campo que se han ido haciendo. Y bueno, y han demostrado que la exposición a pesticidas, incluso la exposición antes de nacer de los niños, o sea, sobre la mujer embarazada, tienen efectos hasta sobre el desarrollo, trastornos de déficit de atención o hiperactividad o trastornos en el neurodesarrollo. Y de ahí también hablamos de autismo, porque el autismo es un trastorno del espectro autista, son varias manifestaciones tiene, que generan también ese tipo de trastornos en la conducta asociados también a la exposición de plaguicidas, más todo lo que ya sabemos, más las enfermedades degenerativas, cáncer, leucemias, etcétera, etcétera. Y después en los adultos también habla de la exposición a plaguicidas relacionados con enfermedades del tipo a las neurodegenerativas, como el Alzheimer o como el Parkinson, que nosotros lo habíamos hablado en un programa anterior, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, lo más interesante es el linfoma de Hodgkin, la leucemia, no me quiero olvidar, en fin, es lapidario en cuanto hace a que esto está relacionado, este incremento, con un sistema productivo que usa y abusa de sustancias químicas que son tóxicas, algunas son neurotóxicas, que en condiciones ya sea en forma aguda te puede matar y en forma crónica te puede enfermar incluso desde tu desarrollo antes de nacer, o sea, desde tu vida embrionaria, y ya podés nacer con problemas. A todo esto se suma, Mario, algo que pasó en la ciudad de Lobos, que vos creo que tenías una conocida que habías hablado sobre este tema de Lobos, de los agroquímicos. Laura, una oyente quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Le damos un lugarcito? Sí. A ver, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana, quería dejar dos que está, y usted también, ¿no? Al aire. Sí, a ver, ¿2 consultas quiere hacer?
Sí, la primera, que evidentemente no tiene el número de niños y contagios del COVID, porque aumentaron muchísimo las cifras y en la segunda ola, si no tengo mal entendido, el número es el 37% de contagio positivo, de aumento en el contagio positivo, quise decir, en niños en edad escolar. Y eso se acentuó desde el reinicio de clases, desde el rompimiento de las burbujas. Es lógica pura. Si metemos transporte público, si hay una chica que viene a limpiar la casa que se toma el tren y otro medio como una combi trucha, y si nos mezclamos con la señora que limpia en la escuela, más 2 profesores, más el recreo, es 1 más 1, 2. Vamos a romper burbujas, vamos a incrementar el contagio. Me parece que eso tal vez, al decirlo al aire, primero buscar datos y después entender que hay una oyentada, que estamos al día con el tema porque es lo que nos ocupa, ¿no? Como sociedad. Y por otro lado, el tema que se refirió a los cuadernos de un supuesto espía, que están todos hasta las manos, entonces las pruebas nunca van a aparecer. Recordarle que nunca nadie tuvo la prueba concreta en mano. Si no hay prueba, no hay delito. Nunca hubo cuadernos. Se quemaron en una parrilla de un chofer que miraba a 40 metros cómo se coimeaban, y lo más cercano que tuvimos a esa paradoja es los bolsos de López, que cuando se averiguó de dónde venía la plata, venía de todo el tráfico de corruptos metristas. Entonces no entiendo en qué se basa tanto en una cosa como la otra para semejante discurso. Tampoco valoró la campaña de vacunación exitosa, que la valora todo el mundo, tampoco las ayudas del gobierno. Veo que usted tiene, le quiero decir lo siguiente, mire, sí. Sobre el tema de la corrupción, yo creo que las pruebas son más que suficientes, y incluso el vicepresidente, incluso el vicepresidente estuvo condenado. Es decir que... No, perdón. Estuvo ahora condenado, obtuvo la libertad condicional justamente por falta de pruebas. No, para nada. Por el auto que tenía en Mar del Plata, que no pudo hacer el 08. Pero miren, si usted cree eso, yo le acepto que usted crea lo que quiera. Con 240 causas. Vamos a hablar del 08 de Amado Vudú. Bueno, ¿qué 08? No, Amado Vudú, le comento, quiso quedarse con Chicone. Le comento, escúcheme, Ana. Bueno, le voy a tener que cortar, porque diga lo que quiera, pero le tengo que cortar. Amado Vudú se quiso quedar con Chicone. Esta es la realidad. Y Lázaro Báez no es un invento. Y el enriquecimiento no es un invento. Y lógicamente que si no hubiera poder político de por medio, las causas de la corrupción hubieran avanzado. Pero lo que pasa es que el Poder Judicial, dependiente del Poder Político, porque son los políticos los que designan a los jueces, lógicamente genera un sistema de impunidad. Ahora, hay mucha gente que no lo quiere ver, no lo quiere aceptar. Pero Mario, ¿me estás escuchando? A vos no te estaba escuchando. ¿A mí no? No, ahora sí te escucho. No, ¿ahora me escuchás? Sí. No, porque quiero aclarar, porque creo que yo no se escuchaba lo que yo decía. La señora, primero que escuchó mal, yo hablé de porcentaje de mortalidad, y esto está ratificado por la patóloga pediatra, la señora Marta Cohen, que es patóloga pediatra, que está en Londres, y además por todos los pediatras que han ratificado este mundo. 0,17 por cada 100.000 la mortalidad en niños. Así que escuchó mal, escuchó otra cosa. Evidentemente hay gente que escucha lo que quiere oír y no lo que realmente uno está diciendo. Sí, lógico. Cada uno escucha lo que quiere como quiere. Yo no tengo ningún problema, pero dijo que iba a hacer una consulta y salió a defender a un gobierno. Sí. No, desde ya. Hay quienes creen que era lawfare. Pero la verdad Mario, es que hay pruebas más que contundentes respecto de todo lo que se robó en la Argentina. Son tarados, se autoincriminaron y reconocieron eso. Si no había pruebas, ahora son idiotas entonces, porque van, van, declaran y reconocen los sobreprecios, y si no hay pruebas, son todos tontos entonces, porque la verdad que uno si no hay pruebas no va a ir a reconocer que pagó un sobreprecio. Pero aparte porque, por ejemplo, en el tema de los ferrocarriles, era evidente que había sobreprecios y que con esos sobreprecios
justamente, y por eso, después pasó lo que pasó con aquel chico del Partido Obrero que fue asesinado, Pedraza después fue preso, pero con esos sobreprecios, lógicamente, una parte de ellos iba a los empresarios, otra parte a sindicalistas corruptos, y otra parte volvía a la política. Pero eso ya, por eso te digo, hay cosas que la verdad que seguir, eso es lo que les Pero pasa. bueno, el que no quiera creerlo, que no lo crea, pero decir que no hay pruebas... De creer o no creer, claro. Ese es el tema, ¿no? Cuando nos fanatizamos, perdemos de vista lo importante y seguimos defendiendo lo indefendible y no podemos avanzar como país y no vamos a poder avanzar y lamentablemente ya se nos fue el tiempo y nos quedó más de la mitad de lo que teníamos que hablar y la seguiremos el viernes que viene porque ya me están echando. Sí, no, es que hay que hablar de lo que pasó en Lobos, por eso te lo propongo para la semana que viene, porque ahí está la prueba de que los vecinos y las personas se tienen que defender solas porque el Estado en estas cuestiones está totalmente ausente. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo desde aquí. A vos, Mario, nos vemos. Nos vemos, bueno, hemos hablado con Laura Deriu y nos estamos retirando, hasta el lunes a las 12 del mediodía, donde nos vamos a volver a encontrar en La Brújula por Radio, La Luna AM 1140, y ahora quédese con Independiente Rey de Copas a cargo de Oscar Algañar.